son aquellos en los que intervienen terceros que no deciden, ¿verdad? No deciden, son terceros que ayudan a las partes a resolver pacíficamente la controversia, pero no pueden dirimir la controversia por sí solos. Hace falta que las partes tengan voluntad de alcanzar la mediación, la conciliación, o que mediante la investigación, la visita y la inspección colaboren en ese documento, que puede ser que lleguen a firmar las partes y con ello se resuelva parcial, totalmente, o no se resuelva la controversia, ¿verdad? Una vez que las partes han intentado resolver controversias mediante esos mecanismos que vimos ayer, tienen todavía otros dos mecanismos cruciales previstos en el derecho internacional público, que son el arbitraje, y el otro mecanismo es el judicial. Entonces, el arbitraje es, vamos a decir, el primer mecanismo de solución de controversias en el que interviene un tercero con facultades de resolver la controversia. El arbitraje nace con el derecho internacional público, ¿verdad? Es decir, los primeros arbitrajes que se dan en el mundo, en la historia, se dan a nivel de estados. Hoy tenemos arbitrajes comerciales a nivel privado. Esos arbitrajes, seguramente algunos de ustedes los han escuchado mencionar, se desarrollan en centros de conciliación y arbitraje privados que existen en cada estado. Hay diversos centros. En Honduras, por ejemplo, hay centros en las cámaras de comercio, hay centros en los colegios profesionales, incluso en las universidades hay centros de conciliación y arbitraje. Pero ese arbitraje se refiere a arbitraje comercial. El arbitraje al que estoy haciendo referencia yo es un arbitraje que tiene que ver con los conflictos entre estados. Y repito, es en esta dinámica en donde nace este sistema de solución pacífica de controversia. Una de sus características, como es normal, es que las partes hayan tenido voluntad de someter la controversia a arbitraje para que nazca la institución. Si los estados no tienen esa vocación, ese interés de llevar la controversia ante uno o más árbitros, no nace el arbitraje, porque el arbitraje no es obligatorio. El arbitraje es un mecanismo de solución de controversias también voluntario, como casi todo en el derecho internacional, pero en particular mencionándoles ese, es de carácter voluntario. ¿Cuál es la situación? Que pueden haber arbitrajes en donde el árbitro sea elegido por las partes, así como el mediador y el conciliador fueron elegidos por las partes, también el árbitro puede ser elegido por las partes. ¿De dónde lo sacan? Pues pueden elegir de acuerdo a la honorabilidad de una persona, de acuerdo al conocimiento del derecho internacional de esa persona, de acuerdo a la especialidad que tenga con controversias de ese tipo, o los antecedentes de esa persona, ayudando a las partes a resolverla por medio de arbitraje. Honduras celebró un arbitraje para resolver la controversia que sostenía con Nicaragua con respecto a gran parte de su frontera. El arbitraje es el arbitraje del rey Alfonso XIII de 1906. Ese arbitraje parte de Alfonso XIII, personaje que hay una escultura grandísima ahí en las Lomas, en el Parque España, ¿lo han visto? Esa escultura de ese personaje es Alfonso XIII, justo el árbitro que disolvió esa controversia entre Honduras y Nicaragua en 1906.
Entonces, ¿por qué eligieron al rey de España? Pues por su honorabilidad, por su ética, ¿verdad? Por su investidura. Se elige a ese gran señor para que trate de disolver esa controversia entre Honduras y Nicaragua. Lastimosamente, ese arbitraje luego fue contestado por Nicaragua. Nicaragua no aceptó el laudo arbitral, que es mediante lo que se termina un arbitraje, y presentó una demanda luego en 1956 ante la Corte Internacional de Justicia, que fue conocida por la Corte para validar el laudo del rey de España. O sea, lo que Nicaragua presentó fue una demanda de falta de validez o de nulidad o de invalidez del laudo del rey de España de 1906. De suerte, y por el derecho también, la Corte Internacional de Justicia validó el laudo, dijo que el laudo era válido, que el laudo estaba correcto, que estaba dado conforme a derecho y como había sido solicitado por las partes. Entonces, Honduras, como siempre, tiene una relación con el derecho internacional público muy sólida y ha hecho uso incluso de este mecanismo de solución pacífica de controversias en su historia. Y gracias al ejercicio profesional de las personas que manejan el derecho internacional de Honduras, ese arbitraje se ganó, ¿verdad? Se ganó y luego fue contestado ante la Corte y también se ganó el juicio ante la Corte. Permítame un segundito. Perdonen, que estaba terminando mi terapia. Entonces, este mecanismo, si se fijan, interviene un tercero, pero la gran diferencia es que el tercero que interviene puede decidir. Se lleva un proceso ante ese tercero, se evacúan pruebas ante ese tercero, se presentan alegaciones ante ese tercero. El tercero establece términos de debate, hechos aceptados por las partes, hechos en controversia, evacúa pruebas, escucha a las partes alegar, debatir, litigar, y luego de todo un procedimiento que se llama procedimiento arbitral, que se parece mucho al procedimiento judicial, pero tiene sus particularidades, ya voy a expresar algunas, emite el árbitro o los árbitros un laudo arbitral, que es lo mismo que decir una sentencia, ¿verdad? Es lo mismo que decir una sentencia. El laudo arbitral pone fin a la controversia. El laudo arbitral decide los puntos controvertidos, trata de disolver el pleito con esa decisión. Y obviamente, como es un arbitraje normalmente en derecho, como el del laudo del rey de España, el laudo se basa en derecho, tiene fundamentos jurídicos y no hace concesiones para favorecer a nadie, sino que busca siempre, con base en el derecho, hacer justicia, ¿verdad?
hacer justicia. Pero repito, lo hace con base en el derecho. Puede ser que muchas veces el derecho no coincida con la justicia, pero es lo que debe de buscar cualquier tercero imparcial que intervenga en una controversia. Una de las características del arbitraje es que en el mundo, antes de Naciones Unidas, no existían tribunales arbitrales permanentes, ¿verdad? Normalmente los tribunales arbitrales o los árbitros que conocían una controversia eran elegidos de manera temporal, ¿verdad? Su cargo y sus facultades nacían con el convenio arbitral y terminaban con el auto, ¿verdad? No es que los árbitros tenían una silla permanente en una corte, un tribunal arbitral, donde llegan las partes a resolver su controversia de vez en cuando y ellos lo reciben. No, esto no es una corte internacional permanente de justicia, sino que normalmente los tribunales arbitrales, reitero, nacen para conocer de una controversia específica y terminan o mueren con el laudo arbitral, ¿verdad? El procedimiento que se sigue usualmente es un procedimiento que inicia con una demanda arbitral, una acción arbitral, continúa con una contestación de esa demanda o de esa acción. Luego, repito, hay pruebas como es normal, hay evacuación de las pruebas, hay alegaciones, y antes de que empezaran esas pruebas, usualmente los árbitros definen cuáles son los términos del debate y definen cuáles son los hechos aceptados por las partes. Todo para que el proceso tenga un sentido procesal, adjetivo, jurídico adecuado. Y una vez que el proceso culmina en su etapa, vamos a decir, en que las partes se contradicen el uno al otro, el árbitro luego o el tribunal arbitral luego delibera por sí solo, analiza jurídicamente el caso y disuelve la controversia mediante el laudo, que es su parte final, y que es lo mismo que una sentencia de un juzgado o de un tribunal, de una corte. Hoy, a diferencia del pasado, sí existen tribunales arbitrales permanentes. Existen tribunales arbitrales permanentes que buscan resolver controversias de manera cotidiana, ¿verdad? Obviamente es requisito indispensable que las partes se sometan a ese tribunal arbitral para que conozcan de su controversia y estos tengan la facultad, el poder, la representación suficiente para resolverlo. Si las partes no otorgan esa manifestación de voluntad de someter la controversia a ese tribunal arbitral, sea permanente o no permanente, la institución no nace. El mecanismo de solución pacífica de controversias que estoy hablando hoy no empieza, no surge, porque como casi todo en el derecho internacional público requiere de la voluntad de las partes, ¿verdad? Entonces, me gustaría que revisaran en la web ese laudo del rey de España de 1906 que dirimió parte de la controversia entre Honduras y Nicaragua y que pone, vamos a decir, un punto de partida en la historia de Honduras con respecto a encargar al derecho internacional público la solución de sus problemas jurídicos con los estados vecinos particularmente. Luego de ese laudo arbitral de 1906, El Salvador y Nicaragua someten la controversia del Golfo de Fonseca, si no me equivoco, en 1917, a la Corte Centroamericana de Justicia. Y en esa controversia obviamente interviene Honduras como Estado interesado de esas aguas del Golfo, de su salida a la boca del Golfo hacia el Océano Pacífico y obviamente la explotación de esas aguas interiores de ese Golfo histórico que es el Golfo de Fonseca, que tiene características muy particulares, quizás como las del Golfo Pérsico, del Medio Oriente,
o de otros mares interiores un poco más grandes como el mar Mediterráneo, como el mar Rojo, en el mundo, ¿verdad? Pero el Golfo de Fonseca tiene lo suyo, ¿verdad? Sobre todo la parte histórica, la importancia para los tres estados ribereños en cuanto a su explotación interna y a su salida, y por ende ha sido objeto de controversia secular entre esos tres estados. Entonces, después de 1906, ese laudo del rey de España, Honduras, El Salvador y Nicaragua someten a la Corte Centroamericana de Justicia, que es la primera corte internacional del mundo, de región centroamericana en particular, conoce de esa controversia. Lastimosamente, la misma inmadurez de los estados centroamericanos produjo que la sentencia de la Corte no fuera respetada ni obedecida, y la Corte Centroamericana, vamos a decir, pierde valor con ese desafío de los estados mismos que la crearon de no respetar su decisión judicial, ¿verdad? Entonces, me gustaría que revisaran ese laudo del rey de España, repito. Luego de esa sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia, el siguiente evento en el que Honduras interviene para resolver una controversia ante un tercero, ya no ante un árbitro, sino que ante una corte internacional, que es el otro tipo, el último tipo de mecanismo de solución pacífica de controversias ante un tercero imparcial, es el que somete Honduras y Nicaragua, repito, para contestar el laudo del rey de España en 1906. ¿Ante quién? Ante la Corte Internacional de Justicia, aquella Corte Internacional de Justicia misma de la que hemos hablado en la fuente jurisprudencial en el parcial número 2 de esta clase, que se llevó a cabo ante la Corte Internacional de Justicia, que tiene sede en La Haya. Este mecanismo, el judicial, es un mecanismo también de solución pacífica de controversias, con la diferencia que la controversia se somete ante un juzgado, en este caso una corte. ¿Y una corte de qué tipo? Una corte permanente, ¿verdad? En particular, ya todos ustedes saben, la Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial de las Naciones Unidas. El estatuto de la Corte, que es el que crea la Corte Internacional de Justicia, es un documento internacional público anexo a la Carta de Naciones Unidas, un tratado, en pocas palabras, que particularmente permite reservas y que crea la Corte Internacional de Justicia. Antes de la existencia de la Corte Internacional de Justicia, que repito es el órgano judicial de Naciones Unidas, existió el Tribunal Permanente de Justicia Internacional. El Tribunal Permanente de Justicia Internacional era el órgano judicial de la organización internacional anterior de las Naciones Unidas, que es la Sociedad de las Naciones, que es la sociedad internacional o la organización internacional que nació con ocasión del final de la Primera Guerra Mundial. Esa sociedad de naciones fue efímera porque luego surgió la Segunda Guerra Mundial, terminó con ese interés del mundo de resolver sus controversias de manera pacífica, y consecuentemente hasta su final, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, se crea la Organización de Naciones Unidas, que es la organización de vocación universal que tenemos ahora, y cuya corte u órgano judicial es la Corte Internacional de Justicia, que todos ustedes ya conocen y que ya hemos discutido, abordado, expuesto en el segundo parcial como fuente jurisprudencial de este derecho internacional público que estudiamos en esta clase. Así que miren, con esos dos mecanismos de solución pacífica de controversias, vamos terminando este tema. En particular me gustaría que también vieran ese capítulo 5, 6 y 7 de la Carta de Naciones Unidas, que hace referencia justo a esto, y obviamente el principio estructural que encontramos en la resolución 2625, Romanos 25 de la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde también está previsto esto como una norma de ius cogens para los estados del mundo.
normas imperativas, ya saben ustedes, que evaden por completo esta voluntariedad que puede tener como naturaleza el derecho internacional público. Los mecanismos de solución pacífica de controversias, ojo, no deben utilizarse de manera ordenada. Los estados que son parte de una controversia pueden utilizar cualquiera de los mecanismos en cualquier momento que deseen. No hay un orden obligatorio a seguir. Usted puede empezar la solución de la controversia con una investigación, después puede seguir con una diplomacia, después puede seguir con una mediación, después con una, en fin, terminar con una decisión judicial. Igual puede empezar con una decisión judicial y después seguir con una conciliación para la parte de la ejecución de la sentencia. Es decir, no hay un orden rígido de uso de los mecanismos de solución pacífica de controversia que hemos visto. Tampoco deben los estados una vez que utilizaron un mecanismo, ya no lo pueden volver a utilizar. ¿Por qué? Porque la tesis es que los estados lo que deben de procurar es no usar la fuerza y alternativamente utilizar todos esos mecanismos de solución pacífica de controversias para resolver la controversia y por sobre todo mantener la paz y la seguridad mundial. ¿Alguna pregunta?